El jueves pasado, a las 19:18, vi a mi mujer besarse con otro hombre en la puerta del colegio de nuestro hijo pequeño. Y no fue un beso tonto. Fue de esos que se dan con prisa, pero con hambre. Como si llevaran tiempo esperando ese momento. Ella se apartó rápido, mirando a ambos lados como una ladrona. Y en cierto modo, lo era. Yo no tenía que estar allí. Habíamos quedado que ese día recogía a Nico su madre porque yo iba a quedarme en el hospital para una revisión de las calderas. Pero al final, uno de los técnicos vino antes de lo previsto y decidí pasar por el cole para ver si podía coger a Nico y llevarlo al parque un rato. Una chorrada, lo sé. Pero esas pequeñas decisiones que uno toma sin pensar, son las que a veces te destrozan la vida. Me quedé dentro del coche, en doble fila, a unos 20 metros de la puerta. Reconocí su abrigo gris antes que su cara. Era imposible no reconocerlo, se lo regalé yo en Navidad. Él tenía una cazadora negra y el pelo rapado. Más joven que yo, unos 10 años menos fácil. Ella se acercó como si fuera a decirle algo al oído. Y entonces, ¡zas!, lo besó. No largo, pero tampoco un roce. Lo justo para dejar claro que eso no era nuevo. Me bajé del coche. No sé por qué lo hice. No tenía un plan. Ni siquiera sabía qué iba a decir o hacer. Caminé hacia la puerta del colegio, con las piernas temblándome, como si estuviera a punto de hacer algo ilegal. Cuando estuve a unos 5 metros, ella me vio. Se quedó helada. Literalmente. Se le borró la sonrisa de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz. Él ni siquiera se dio cuenta al principio. Solo cuando ella retrocedió un paso, lo miró y le dijo algo bajito. Entonces giró la cabeza y me vio. No me conocía, claro. Para él yo era solo un tipo más de los que iban a recoger a sus hijos. Hasta que notó cómo lo miraba. Ahí lo entendió todo. No dije nada. Solo recogí a Nico, que salió corriendo con su mochila azul, y le dije que íbamos a merendar fuera, que mamá tenía trabajo. Ella intentó acercarse a nosotros, pero le hice un gesto con la mano. No de esos que invitan a hablar. Uno de esos que dicen no te acerques. Y se quedó allí, inmóvil, como una estatua. Con la cazadora bien abrochada y los ojos clavados en mí, sabiendo que la había visto. Que ya estaba todo jodido. Que no había marcha atrás. Así empezó todo. Así fue como mi vida, en una tarde cualquiera, se convirtió en otra cosa. Aún no sabía su nombre, ni desde cuándo pasaba, ni cuántas veces se habían visto. Solo sabía que mi mujer, Lucía, la madre de mis hijos, mi compañera de 17 años, tenía otra vida cuando no estaba conmigo. Una vida que ahora iba a descubrir, aunque me dejara el alma en ello. Esa noche no le dije nada. Hice lo que hago cada día, preparé la cena, ayudé a Nico con los deberes, metí una lavadora, y cuando ella entró por la puerta una hora después que nosotros, fingí que no había pasado nada. No la miré. No la toqué. Le dije que tenía dolor de cabeza, lo cual era cierto, aunque no era físico. Ella me observó con esa mirada de quien intuye que algo no va bien pero no se atreve a preguntar. Fingió normalidad también, como si no me hubiera besado con otro hombre unas horas antes frente a la verja de un colegio. Como si no hubiera destruido de un golpe todo lo que habíamos construido. Habló de su día en el trabajo, de una compañera que había pedido la baja por ansiedad, del aumento de precio de la fruta en Mercadona. Yo respondí con monosílabos y gestos, como si estuviera cansado, y ella se aferró a eso como excusa para no enfrentarse a lo evidente. Al día siguiente me tomé la tarde libre. Le dije a mi jefe que necesitaba resolver un asunto personal y salí del hospital a las 2. Comí en un bar de carretera, sin hambre, con el estómago encogido, revisando mentalmente todo lo que había pasado en los últimos meses.
Empecé a recordar los cambios, el gimnasio nuevo al que se apuntó, las escapadas con las chicas del trabajo que nunca me presentaba, la ropa interior que apareció en la cómoda sin que yo la hubiera visto nunca antes, las duchas largas antes de dormir, los silencios en la cena, el interés repentino por la privacidad. No era cosa de una semana. Llevaba tiempo. Yo lo sabía, pero no quería verlo. Ahora todo encajaba. A las 5 estaba aparcado frente a la oficina de seguros donde trabajaba Lucía. Desde mi coche podía ver la puerta lateral por la que salía siempre. Me sentí estúpido, como un adolescente celoso. Pero necesitaba pruebas, certezas. No quería actuar por una suposición. A las 6:15 salió. No sola. El mismo tipo del colegio. Mismo abrigo, misma forma de caminar. Esta vez no hubo besos. Hablaron unos segundos, ella sonreía. Luego se separaron y él subió a un coche gris que tenía pinta de tener más años que él. Ella se fue caminando en dirección contraria. No pude seguirlo a él. La seguía a ella, a distancia. Caminó hasta la parada del metro, bajó, esperó, subió, y luego caminó hasta casa. Todo normal, como cualquier otro día. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no supiera lo que pasaba. Esa noche le pregunté directamente. Estábamos en el sofá, los niños ya dormidos. Apagué la tele. No la miré a los ojos. Solo pregunté, ¿quién es el chico del otro día en la puerta del cole? Se quedó quieta, como si no entendiera la pregunta. Le repetí, el del jueves, cuando lo besaste. Silencio. Luego soltó un "me estás espiando", con un tono más de ataque que de defensa. No respondí. Solo la miré. Entonces bajó la vista y dijo, no es lo que piensas. Le dije que no había dicho aún lo que pensaba, así que me lo dijera ella. Se encogió de hombros, murmuró que era alguien del trabajo, que había pasado algo pero que ya estaba terminado, que no sabía por qué lo hizo, que las cosas no estaban bien entre nosotros desde hacía tiempo, que se sentía sola, que necesitaba sentirse viva. No grité. No insulté. No rompí nada. Me limité a decirle que no me tratara como un imbécil. Que no inventara excusas baratas. Que lo del beso no era algo que se hacía con alguien con quien ya se había terminado algo. Que no me hablara de sentirse sola cuando yo estaba todos los días en casa, cuando era yo el que organizaba los horarios de los críos, el que cocinaba, el que se encargaba de las reuniones del colegio, el que ponía lavadoras, el que tenía sexo con ella cuando ella quería y respetaba su espacio cuando no. Que no usara la palabra nosotros como si fuéramos los dos responsables de lo que había hecho ella sola. Entonces se levantó, llorando. Dijo que no podía hablar de eso ahora, que estaba muy nerviosa, que necesitaba pensar. Le dije que pensara rápido, porque yo ya estaba pensando desde hacía días. Se encerró en el baño. Estuvo allí casi una hora. Yo fui a la habitación de Nico y lo vi dormir. Me senté en el suelo, al lado de la cama, y me quedé allí sin moverme, escuchando mi corazón latir a un ritmo que no era el mío. No lloré. No me rompí. Aún no. Estaba en modo espera. Cuando ella salió, me encontró en el pasillo. Me miró con ojos rojos y voz temblorosa. Dijo que lo sentía, que de verdad lo sentía. Que no sabía qué le pasaba. Que no era culpa mía. Que no quería hacer daño. Le dije que ya era tarde para eso. Que el daño ya estaba hecho. Que me había mentido a la cara, que había compartido algo íntimo con otro mientras me decía te quiero antes de dormir. Que no era solo un beso. Que nunca es solo un beso. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que aún no lo sabía. Que por ahora no quería verla. Que durmiera en el sofá. Que hablaríamos al día siguiente.
que ya no era un tema de pareja. Era un tema de respeto, de dignidad. De hijos. De futuro. Se fue sin decir nada. Esa noche dormí en nuestra cama solo, con el hueco a mi lado vacío, no porque ella no estuviera, sino porque ella ya se había ido hacía tiempo, solo que yo no lo había notado. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador, cosa que no pasaba desde que era adolescente. Me quedé mirando el techo, sin moverme, esperando a escuchar si ella seguía en el sofá o si había vuelto a la cama en algún momento de la madrugada. No la escuchaba. Me levanté, pasé por el pasillo, miré el salón y allí estaba, en posición fetal, tapada hasta la nariz, con los ojos abiertos y fijos en la pantalla negra del televisor apagado. No dijo nada cuando pasé. Solo me siguió con la mirada. Yo tampoco dije nada. Fui a la cocina, preparé los desayunos de los críos, puse la radio para evitar el silencio y desperté a los niños como cualquier otro lunes. No quería arruinarles la rutina. No era culpa suya. No merecían saber que su madre había traicionado a su padre. No aún. Durante el desayuno ella no apareció. Se quedó en el sofá. Cuando los niños se fueron al colegio conmigo, me miró desde la ventana. Ni una palabra. Solo ojos tristes. Me volví de espaldas antes de que dijera algo. A mitad de la mañana recibí un mensaje suyo, uno solo: ¿podemos hablar cuando vuelvas? No respondí. Sabía que me esperaba. Y sabía que si entraba a casa después del trabajo y me encontraba con excusas, con frases vagas, con explicaciones mal construidas, iba a estallar. Volví a casa a las 3. Ella estaba sentada en la mesa del comedor, con una libreta y un bolígrafo, como si fuera a exponerme un informe. Me senté frente a ella. Me miró unos segundos, luego bajó la vista y empezó a hablar. No pidió permiso. No esperó a que yo dijera nada. Dijo que no sabía cuándo empezó a sentirse desconectada de todo, que el trabajo se había vuelto monótono, que la rutina en casa le generaba una especie de bloqueo, que se sentía madre, cocinera, administrativa, pero no mujer. Dijo que el chico era un compañero nuevo, que empezaron hablando de tonterías, luego tomando cafés, luego mensajes fuera del horario laboral, luego lo otro. Que se sintió deseada, escuchada. Que él no le pedía nada, solo le daba atención. Que no pensó en las consecuencias, que solo pensaba en salir de la rutina. Que no fue planeado. Que fue un error. Le pregunté si estaba enamorada. Me dijo que no. Le pregunté si se acostó con él. Tardó 3 segundos en contestar. Dijo que no, pero lo dijo como quien responde lo que cree que debe decir. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que no. Que lo había terminado. Que después del beso del colegio sintió culpa. Que se dio cuenta de que no quería perder a su familia. Que me quería. Que quería arreglarlo. Que haría lo que hiciera falta. Que fuera terapia, separación temporal, lo que yo necesitara. Que no era una mala persona. Que solo estaba perdida. Le dije que no era yo quien debía decirle si era o no una mala persona. Que eso lo decidiría ella misma con sus actos a partir de ahora. Le dije que ya no me interesaban las causas. Que el daño ya estaba hecho. Que había cruzado una línea. Que no iba a perdonarla por lástima. Que necesitaba tiempo para entender qué sentía. Que si me quedaba en casa era por los niños, no por ella. Que no quería ver a ese tipo cerca del colegio, ni de mi casa, ni de mis hijos. Que si eso pasaba, iba a hablar con él. Muy claro. Ella dijo que lo entendía. Que no lo volvería a ver. Que le daba asco pensar que había estado a punto de tirar todo por una fantasía de adolescente. Me levanté. Le dije que dormiría en el cuarto de invitados. Que no quería su cercanía.
Que me repugnaba pensar en cómo podía besarme después de besarlo a él. Que me parecía de una hipocresía brutal. Que si quería arreglar algo, tendría que empezar por dejar de actuar como víctima. Que la única víctima aquí era yo, y quizás también los niños, cuando esto saliera a la luz, porque saldría. Ese día no comimos juntos. Yo me fui a dar una vuelta por el barrio, sin rumbo. No tenía hambre. Solo ganas de estar lejos. Pasé por el parque donde llevábamos a los niños de pequeños, por la panadería donde ella compraba siempre los croissants del domingo, por el bar donde a veces íbamos a desayunar. Cada lugar me dolía. No físicamente, pero se sentía como si ya no tuviera sitio allí, como si la ciudad me expulsara lentamente. Pensé en irme. Agarrar una maleta, reservar un hotel, desaparecer unos días. Pero luego pensé en mis hijos. En que no merecían ese caos. En que no podía hacerles pasar por eso de forma repentina. Que si uno de los dos debía ser el adulto en esta situación, tenía que ser yo. Volví a casa y ella estaba en la habitación, con la puerta cerrada. No salió en toda la tarde. Los niños llegaron, jugaron, hicimos los deberes. Todo normal. Casi ridículo. En la noche, mientras cenaban, escuché la puerta de la habitación abrirse. Ella entró a la cocina, se sirvió agua, me miró y dijo gracias. No respondí. Me pareció fuera de lugar. ¿Gracias por qué? ¿Por no gritarle? ¿Por no echarla de casa? ¿Por no decirle a nuestros hijos que su madre se había liado con un chaval del trabajo? Me pareció un agradecimiento cobarde, y me levanté de la mesa sin decir nada. Esa noche dormí en el cuarto pequeño. No pegué ojo. Miraba el techo. Pensaba en todo. En si había señales que no vi. En si yo también había fallado. En si había algo que se pudiera salvar. En si alguna vez volvería a confiar. Porque eso era lo más jodido, no era el engaño físico. Era la traición a la confianza. El tiempo que ella pasaba escribiendo a otro mientras me hablaba de tonterías para despistar. El beso que le daba a otro y luego el buenas noches a mí. Eso no se repara con una disculpa. Eso te cambia. Te rompe algo dentro. Y ahí, en esa cama prestada, en esa habitación que parecía de hotel, supe que no iba a perdonarla fácilmente. Que algo entre nosotros se había roto para siempre, aunque siguiéramos bajo el mismo techo. Y que la guerra apenas empezaba. 3 días después de nuestra conversación en la mesa del comedor, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella continuaba con su vida como si lo que había hecho no tuviera consecuencias. No buscaba dramatismos ni venganzas de película, pero sí necesitaba hacer algo que le demostrara que había perdido mucho más que una discusión. No tenía interés en reconquistarla ni en esperar a que se arrepintiera. Quería recuperar el control, que supiera lo que se siente cuando alguien juega contigo sin que lo sepas. Había estado demasiado tiempo tratando de mantener la compostura, aguantando las apariencias por los niños, por la rutina, por no caer en el mismo pozo de miseria que ella, pero algo dentro de mí pedía hacer algo que le doliera, no físicamente, sino emocionalmente, donde más le afectara. Así que lo primero que hice fue copiar todo lo que encontré en su ordenador portátil, que solía dejar abierto en la mesa del salón cuando no estaba en casa. Fotos, correos, historiales de navegación, calendarios, mensajes de sus cuentas sincronizadas. No era necesario ser un experto para saber por dónde empezar. Solo necesitaba algo que me diera una imagen más clara de cuánto tiempo llevaba con ese chico. Lo encontré en una carpeta oculta dentro de documentos, algo tan torpemente camuflado que hasta me hizo dudar de si ella quería que lo descubriera. Eran archivos con nombres inofensivos como presupuesto-noviembre o revisión-auto, pero al abrirlos encontré capturas de pantalla de conversaciones, fotos de ellos en un parque, en un centro comercial,
Incluso uno en el coche que yo mismo había pagado. Todo eso, guardado como si fuera un álbum secreto, como si la mentira no fuera suficiente y además necesitara conservarlo como recuerdo. Lo segundo fue identificar al chico. Ya lo había visto, pero ahora necesitaba su nombre completo. Encontré su perfil en LinkedIn, su Instagram, sus publicaciones en redes. Se llamaba David Romero, 28 años, becario en la empresa donde trabajaba Lucía desde hacía 5 meses. En sus redes se mostraba como un tipo normal, bastante básico, sin nada especial. Vi que había publicado una foto en la que salía en un bar con varios compañeros, y entre ellos estaba ella. Sonriendo, con una mano apoyada en el respaldo de su silla. No estaban tocándose, pero no hacía falta. Ya lo sabía. Eso era lo que me dolía, la tranquilidad con la que convivían con la mentira, como si no hubiera nada grave. Como si yo fuera una anécdota. Después llamé a un amigo mío, Tony, con quien había trabajado hace años en una empresa de instalaciones eléctricas. Tony ahora tenía una pequeña empresa de seguridad y se dedicaba a montar cámaras, sistemas de alarma, cosas así. Le pedí si podía pasar por casa, pero que no le dijera nada a nadie. Cuando vino, le expliqué que quería instalar una cámara pequeña en el coche familiar, justo en el retrovisor, y otra en el salón, apuntando hacia la entrada. No le di demasiadas explicaciones. Solo le dije que quería asegurarme de que nadie más se colaba en mi casa sin que yo lo supiera. Tony no preguntó. Me montó todo en menos de una hora. Le pagué en efectivo. A la semana siguiente, ya tenía lo que necesitaba, grabaciones automáticas cada vez que alguien entraba al coche o al salón. Y aunque ella no había vuelto a verse con él, según me decía, yo ya no confiaba en nada. El paso definitivo lo di después de una conversación con mi cuñada, la hermana de Lucía. Siempre habíamos tenido buena relación, hablábamos a menudo, y ella era de esas personas que se daban cuenta de todo aunque nadie se lo dijera. Me llamó una tarde para preguntarme si todo iba bien porque notaba a su hermana rara, distante. Le respondí que no podía hablar mucho por teléfono, pero que tenía algo que contarle en persona. Quedamos en una cafetería 2 días después. Le enseñé una copia de las fotos y una parte de los mensajes que había impreso. No quería involucrarla, pero necesitaba que alguien más de su entorno supiera la verdad. Alguien que no pudiera mirar para otro lado. Cuando los vio, se quedó en silencio, sin saber qué decir, lo cual fue una confirmación. Le pregunté si sabía algo. Negó con la cabeza, pero su silencio era más claro que cualquier respuesta. Le dije que no buscaba que se pusiera de mi parte ni que me diera la razón, solo quería que entendiera que no todo era lo que parecía. Que su hermana no era la víctima. Que tenía que tener cuidado con lo que contaba, porque iba a llegar el momento en el que Lucía empezara a reconstruir su versión de los hechos. Y yo no iba a permitir que quedara como el malo de la película. Esa misma semana fui al banco y abrí una cuenta personal, separada de la cuenta común que teníamos. Empecé a transferir pequeñas cantidades de dinero, lo justo para no levantar sospechas. También busqué asesoría legal con un abogado que me recomendó un compañero del hospital. No inicié los trámites aún, pero sí preparé todo lo necesario, documentación, ingresos, propiedad de la casa, custodia de los niños, posibilidades en caso de separación. Me explicó que si había pruebas de infidelidad y las presentaba correctamente, eso podía influir en ciertos aspectos del proceso. Le dejé una copia de todo lo que había recogido. Me dijo que hiciera lo que hiciera, no me precipitara. Que cada movimiento que diera tenía que tener un objetivo. Salí de esa oficina con la mente fría, más clara. No me sentía mejor, pero al menos tenía un plan. Empecé a distanciarme emocionalmente de ella de forma deliberada. Ya no buscaba diálogo, ni contacto físico, ni compartir momentos familiares.
Me limité a cumplir con mis responsabilidades como padre y como inquilino temporal en una casa que ya no sentía mía. Ella, en cambio, notaba el vacío. Me miraba diferente. A veces intentaba hacer comentarios amables, preparar cenas más elaboradas, mostrarse cercana. Pero yo ya no mordía el anzuelo. Sabía que esa cercanía no era sincera, era miedo. Miedo a lo que yo podía hacer, a lo que sabía, a lo que iba a pasar. No había arrepentimiento real, solo incomodidad porque ya no tenía el control. Una noche, me esperó despierta en el salón. Los niños dormían. Me pidió que hablara con ella. Que no podía más con el silencio. Le pregunté qué quería saber. Me dijo que si había alguien más, si yo estaba saliendo con alguien. Solté una carcajada sin ganas. Le respondí que no necesitaba a nadie más para darme cuenta de que no quería estar con alguien como ella. Le pregunté si quería que la perdonara por aburrimiento, por soledad, por costumbre. Me dijo que no. Me pidió otra oportunidad. Le respondí que no se trataba de querer, sino de poder. Y yo no podía. Me levanté, le di las buenas noches y cerré la puerta de mi cuarto. No me interesaba destruirla. Me interesaba mostrarle lo que había destruido ella sola. Y apenas había empezado. El día que decidí ejecutar la parte más directa de lo que llevaba semanas planeando no fue especial por ningún motivo. Era un martes común, uno de esos en los que todo el mundo parece ir en automático, y esa rutina ayudaba a que nadie sospechara nada. Me levanté, desayuné con los niños, les ayudé con las mochilas, y luego fui al trabajo como siempre. Había organizado todo con calma para que no pareciera improvisado. A mediodía llamé a mi abogado y le dije que sí, que adelante, que presentara la demanda de separación. Él ya tenía toda la documentación lista, la carpeta con las pruebas, los registros, los informes financieros, las cuentas paralelas, y las copias de seguridad que había hecho con Tony semanas atrás. Le pedí que también notificara por escrito que tenía la intención de solicitar la custodia compartida, y que me interesaba mantener el uso del domicilio familiar por razones de estabilidad para los niños. Él me preguntó si quería entregar los papeles personalmente o que los recibiera Lucía mediante burofax. Le dije que yo mismo los dejaría en casa. Quería que los viera con sus propios ojos, sin filtro, sin abogados de por medio al principio. Quería ver su cara cuando entendiera que ya no había vuelta atrás. Llegué a casa a las 7 de la tarde. Los niños estaban en sus habitaciones, haciendo los deberes. Ella estaba en el salón, con una libreta en la mano, escribiendo algo. Me miró con esa expresión que había aprendido a detestar, mezcla de expectativa y culpa. No dije nada. Fui a la habitación, saqué el sobre grande que tenía guardado en la parte trasera del armario, y lo dejé sobre la mesa del comedor. Ella lo miró como si fuera una bomba. Lo abrió con lentitud, casi con miedo. Fue leyendo los documentos en silencio. Primero la demanda. Luego las pruebas adjuntas. Luego la carta del abogado. No decía nada. Pasaban los minutos y solo escuchaba el sonido de las hojas moviéndose. Cuando terminó, levantó la vista, me miró sin lágrimas, sin rabia, solo con una especie de shock. ¿Esto es en serio?, preguntó, con una voz que no reconocía. Sí, le dije sin alterarme. No quiero seguir viviendo con alguien que me mintió durante meses y que solo reaccionó cuando la pillaron. Pero, yo te dije que lo había terminado. Que quería arreglarlo. Que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Llegaste tarde, Lucía. Las disculpas no borran lo que hiciste ni lo que ocultaste. No se trata solo de que lo hayas terminado o no. Se trata de que tomaste una decisión egoísta y esperabas que yo aguantara el golpe sin consecuencias. ¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos? Todos los días, respondí con firmeza.
Por eso he pedido custodia compartida. Por eso no he hecho escándalos ni te he gritado delante de ellos. Por eso he dormido en otra habitación sin hacer ruido. Porque no voy a ser como tú. No voy a destruir su estabilidad por un impulso. Ella se quedó callada. Luego se levantó y fue a la cocina. Escuché cómo abría el grifo y se servía un vaso de agua. Al volver al salón, tenía los ojos rojos, pero seguía sin llorar. Como si ya supiera que había perdido. No me imaginé que fueras capaz de algo así, dijo, intentando que su voz no se rompiera. De espiarme. De buscar un abogado a escondidas. De montar esto como si fuera una guerra. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara esperando a que tú decidieras si valía la pena salvar el matrimonio o no? ¿Que me quedara parado mientras tú seguías jugando a ver si te convenía volver o seguir con el otro? No me conoces si pensaste eso. Me fallaste, Lucía. Me mentiste. Y encima ahora te haces la sorprendida porque decidí protegerme. No fue un juego, dijo bajando la voz. Lo sé. Me equivoqué. Pero no quería que esto terminara así. ¿Y cómo pensabas que iba a terminar? ¿Con una cena romántica y una terapia de pareja? Lo siento, pero no. No funciona así. Me giré y me fui directo al cuarto. No cerré la puerta con llave. No me hizo falta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No fue paz. Fue agotamiento. Al día siguiente, cuando me desperté, ella ya se había ido al trabajo. Había dejado una nota en la nevera, diciendo que hablaría con su abogada y que intentaría no oponerse a nada por el bien de los niños. No necesitaba leer más. En el fondo, sabía que había asumido que todo se había terminado. No podía seguir negando la realidad cuando tenía los papeles firmados delante. Durante los días siguientes, las conversaciones se limitaron a los temas logísticos, quien se encargaba de qué, cómo íbamos a decírselo a los niños, qué íbamos a hacer con las vacaciones de verano. Todo era frío, mecánico, como si fuéramos socios cerrando una empresa. Ya no había emociones entre nosotros, solo acuerdos necesarios. Una semana después, fuimos juntos a hablar con los niños. No les dimos detalles. Les dijimos que papá y mamá habían decidido separarse pero que ellos no iban a perder a ninguno de los dos. Que íbamos a seguir viéndonos igual, que iban a seguir en su colegio, que todo seguiría igual excepto que papá y mamá ya no iban a dormir en la misma habitación. Nico, el pequeño, se echó a llorar. El mayor se quedó callado, pero lo vi tragando saliva, apretando los puños. Les abrazamos a los dos. Les dije que no era culpa suya. Que íbamos a estar bien. Y aunque dije todo eso con la mejor cara que pude poner, por dentro me sentía como si me hubieran vaciado. Después de eso, ella se fue a casa de su hermana por unos días. Dijo que necesitaba espacio para organizarse. Yo me quedé con los niños. En esas primeras noches solo, me costaba entender en qué momento exacto mi matrimonio había muerto. No fue el beso. No fue la mentira. Fue esa desconexión final, ese instante en el que ya no se podía mirar a la otra persona sin sentir rechazo. Cuando te das cuenta de que no hay nada que salvar porque la otra parte ni siquiera sabe lo que destruyó. Y cuando eso pasa, lo único que queda es avanzar, aunque no sepas hacia dónde. Pero hacia atrás ya no se puede ir. Nunca más. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo, una mezcla entre el cierre de lo anterior y la preparación de lo nuevo, sin que ninguna de las dos partes terminara de arrancar del todo. Ella volvió a casa solo para recoger sus cosas, lo hizo en silencio, sin pedirme ayuda, sin hablar más de lo necesario. Los niños estaban en el colegio y eso ayudó a que el momento fuera menos tenso, aunque el ambiente era denso, como si ambos esperáramos que el otro dijera algo que ya no tenía sentido decir. Recogió ropa, algunos libros,
su portátil, el secador, unas cajas con documentos del trabajo y una caja pequeña que tenía fotos nuestras. No la sacó para mirarlas, no hizo ningún gesto sentimental, solo la cerró y la metió en una bolsa con cinta aislante. Supongo que eso era todo lo que quedaba de nuestra historia, algo que se podía embalar en 20 minutos y cerrar con cinta. En casa el ritmo se volvió mecánico. Me encargaba de todo sin pensar mucho. Compraba, cocinaba, revisaba deberes, organizaba las mochilas, limpiaba, lavaba, trabajaba, y por la noche, cuando ya todos dormían, me sentaba en el sofá con una cerveza y el portátil, no para distraerme, sino para no sentirme completamente inútil. No buscaba nada, no hablaba con nadie, no me metía en redes. Solo pasaba las horas esperando a que el cuerpo cayera rendido para irme a la cama sin pensar demasiado. No dormía bien. A veces soñaba con ella, no con la traición, sino con escenas cotidianas que ahora dolían más, verla doblar ropa, reírse con los niños, contarme algo sin importancia mientras cocinábamos. Esos recuerdos eran peores que cualquier imagen de ella besando a otro. Porque eran reales, y porque ya no volverían a repetirse. Los niños preguntaban poco. Aceptaron la separación con una mezcla de tristeza y resignación. Intentaba mantener la rutina lo más estable posible. No quería que sintieran que su mundo se desmoronaba por culpa de algo que ellos no podían controlar. Les preparaba el desayuno con cuidado, les hablaba con calma, les escuchaba cuando hablaban de sus cosas, aunque a veces me costaba seguirles el ritmo. Hacía esfuerzos para no demostrar que mi cabeza estaba en otra parte. Ellos no necesitaban mis ruinas, necesitaban a su padre entero. Una tarde recibí un mensaje de su hermana, preguntándome si quería que Lucía y yo habláramos una última vez en persona, sin abogados. Le respondí que no. No porque tuviera rabia, sino porque ya no me interesaba su versión. Todo lo que tenía que decir ya estaba dicho o se había perdido en el silencio. No quería explicaciones tardías ni confesiones que intentaran suavizar lo que ya estaba podrido. Lo único que quería era seguir adelante. Me dijo que lo entendía. Que me admiraba por cómo estaba llevando todo. No le respondí más. No buscaba aprobación, solo paz. El proceso legal siguió su curso sin complicaciones. No hubo peleas por bienes, ni disputas por los niños. Ella aceptó los términos, firmó donde tenía que firmar y mantuvo distancia. Creo que eso fue lo más sensato que hizo desde que empezó todo. En una de las reuniones con los abogados, mientras revisábamos papeles, la miré un segundo de reojo. Ya no sentía odio ni tristeza. Sentía lástima. No por ella, sino por lo que habíamos perdido. Por lo que podría haber sido y no fue. Por cómo había elegido tirar por la borda algo que podríamos haber arreglado si hubiera tenido el valor de decir la verdad antes de traicionar. Pero no lo hizo. Y esa fue la diferencia. Ella eligió el camino fácil, el de esconder, mentir, disfrazar la insatisfacción de necesidad. Y yo, que confiaba, fui el último en enterarme. Como pasa casi siempre. Un mes después de la firma definitiva, me senté con los niños a hablar en serio. Les dije que mamá y papá iban a vivir en casas distintas, pero que íbamos a seguir viéndonos, que íbamos a seguir haciendo planes juntos, pero que ahora cada uno iba a tener su espacio. Nico lloró otra vez, el mayor solo asintió, pero esta vez me abrazó al terminar. No me pidió explicaciones. Solo me abrazó como diciendo que entendía más de lo que decía. Ese gesto me dio fuerza. Porque aunque había perdido un matrimonio, no había perdido mi lugar como padre. Y eso era lo único que importaba. Con el tiempo volví a dormir bien. Empecé a comer mejor, a hacer algo de ejercicio, a leer sin que me pesaran los párpados. No tenía prisa por conocer a nadie, ni por llenar el hueco que había dejado Lucía. No buscaba reemplazos.
Lo que quería era volver a sentirme bien conmigo mismo, sin la presión de una relación basada en la vigilancia o la desconfianza. Volví a quedar con amigos. Salí a cenar algunas veces. Una noche, mientras tomábamos algo en una terraza, uno de ellos me preguntó si estaba listo para empezar de nuevo. Le dije que no lo sabía, pero que ya no pensaba en ella al despertar. Que eso era suficiente por ahora. En una de esas noches, volviendo a casa, pensé en todo lo que había pasado en solo un mes. En cómo una vida podía cambiar tanto en tan poco tiempo. Y no me sentí derrotado. Me sentí más claro. Más fuerte. Sabía lo que no quería. Sabía lo que no iba a permitir de nuevo. Y sobre todo, sabía que si alguien volvía a entrar en mi vida, sería con honestidad desde el principio. No pensaba volver a reconstruir sobre terreno inestable. Un día, mientras doblaba ropa en el salón, encontré una camiseta suya que se había quedado mezclada con la ropa de los niños. La miré unos segundos. La olí sin querer. Luego la metí en una bolsa con otras cosas que tenía apartadas y la dejé en el trastero. No necesitaba quemarla, ni romperla, ni hacer un gesto simbólico. Solo no quería verla más. Y ese acto, tan simple, fue lo más cercano al cierre que necesitaba. Han pasado ya unos meses desde entonces. La casa está más tranquila. Los niños se han adaptado mejor de lo que imaginé. Yo también. A veces me preguntan si algún día volveré con mamá. Les digo que no, pero sin rencor. Les explico que no todas las parejas están destinadas a durar para siempre, pero que eso no cambia lo que sentimos por ellos. ¿Lo entienden? Y con eso basta. Lucía sigue viéndose con el mismo tipo, según me dijo su hermana. Me da igual. Ya no me afecta. No siento nada al saberlo. Solo me reafirma que tomé la decisión correcta. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. Y no nos cruzaremos más.